Estamos ante un incremento de los desastres naturales en México y la razón del por cual agradecemos que haya aceptado la invitación Sabina es debido a que ella es coordinadora de comunicación de la Red Humanitaria de Apoyo a la Discapacidad. Esta es una organización enfocada en apoyar a las personas con discapacidad afectadas por algún desastre natural o situación de emergencia. Es colaboradora como consultor de educación especial, tanto para empresas privadas como para la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo de Personas con Discapacidad. Fue miembro de un colectivo que se denomina Yo Cuido México, que lucha por el reconocimiento del derecho al cuidado digno y el tiempo propio. Y por último, como si esto no fuera suficiente, ella es escritora y columnista de en Yo También AC, que es un sitio especializado en noticias sobre discapacidad en México. Ellos tienen un boletín mensual que yo les recomiendo mucho que se suscriban para que estén cada vez más empapados y sensibilizados acerca de este tema de discapacidad. Sin más por el momento, le doy la bienvenida a Sabina, a esta su casa Imper. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque les decía a las doctoras que yo nací en este hospital. Entonces, pues me da mucha alegría poder regresar casi 40 años después a poder dar una ponencia y más sobre el tema de discapacidad, que pues es a lo que he dedicado pues mi vida y mi labor profesional. Bueno, yo les quiero contar que las personas con discapacidad tenemos de 2 a 4 veces mayores posibilidades de ser heridas o morir en desastres, según el Instituto Mundial para la Discapacidad. Tenemos necesidades específicas por las condiciones en las que vivimos. Yo soy una mujer con discapacidad, con una discapacidad invisible derivada de una enfermedad crónica discapacitante que se llama fibromialgia, seguramente ustedes han escuchado sobre ella, y cuyo principal síntoma es el dolor crónico constante, permanente, y eso la convierte en una enfermedad discapacitante. En México, y de acuerdo al último censo que se realizó en el INEGI, dice que en nuestro país viven más de 20 millones de personas con discapacidad, casi 21. Esta es una cifra que siempre que hablamos sobre ella, pues causa mucho impacto porque de pronto percibimos a las personas con discapacidad pues como un grupo minoritario, ¿no? O como un grupo pequeño de la población. La realidad es que no. Somos el 16.5% del total de habitantes del país y estamos convencidos de que somos muchísimos más, ya que el censo no siempre llega a todos los espacios, a todas las comunidades. Seguramente hay muchas personas con discapacidad que no han sido contabilizadas. 1 de cada 6 personas en México se encuentra en situación de discapacidad. Ser persona con discapacidad en México es una de las principales causas de exclusión y de discriminación. De acuerdo a los resultados de la última encuesta nacional sobre discriminación que realizó el CONAPRED, discapacidad es el principal motivo por el que se discrimina, se excluye y se segrega en nuestro país. Incluso en México, el año pasado, tuvimos el primer crimen de odio por discapacidad. Este fue el asesinato de Luz Raquel Padilla, una mujer cuidadora del estado de Jalisco, que fue quemada viva por su vecino
Esto debido a que ella tiene un hijo con autismo que se llama Bruno, y que debido a pues sus comportamientos y a que al vecino le molestaba que cuando Bruno entraba en crisis pues hacía ruido, gritaba, la solución que encontró después de tiempo de acoso fue prenderle fuego a Luz y matarla. Este asesinato es relevante porque fue el primer asesinato que se tipificó en nuestro país como crimen de odio por discapacidad. Así, de esa magnitud es la violencia que se sufre por motivo de discapacidad. En caso de los desastres naturales, que es lo que nos ocupa en esta presentación, lamentablemente ni los planes de acción del gobierno, de las instituciones, y tampoco los planes de acción de otras organizaciones, por ejemplo como UNICEF u organizaciones de la sociedad civil, empresas que se organizan para apoyar en caso de desastre, tienen protocolos específicos para discapacidad. No tienen perspectiva de discapacidad. No se piensa en las personas con discapacidad que son afectadas ya sea por sismos, inundaciones, temblores, incendios o cualquier tipo de desastre. Los protocolos de atención consisten en una serie de indicativos e indicaciones detalladas que marcan cómo hay que actuar ante un accidente o una situación de peligro. Estas imágenes que vamos a compartir durante toda la presentación son imágenes que se tomaron del estado de Guerrero por compañeros que estuvieron en la zona de desastre y que también son personas con discapacidad que no solamente fueron afectados, sino que se han convertido en la única vía a través de la cual, desde esta red que les voy a platicar más adelante de qué se trata, hemos hecho llegar apoyo a casi 700 personas con discapacidad de manera directa, es decir, sin intermediarios, y que el apoyo se les ha entregado en sus manos. Y todo esto ha sido a través de una unión de personas, de organizaciones y de voluntades. Ante las emergencias que involucran a personas con discapacidad, me atrevo a decir que en todas las situaciones de emergencia que hay involucradas personas con discapacidad, ya sea en las guerras, ya sea en las evacuaciones y, por supuesto, en los desastres naturales. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que hay una falta de protocolos vigentes para la atención a personas con discapacidad que contribuyan a reducir y a mitigar los riesgos a través de la construcción de una cultura de protección civil. ¿Qué nos dice a veces Protección Civil cuando pensamos en los alumnos con discapacidad en los casos de las escuelas? Hay quien ha dicho, pues hay que dejarlos al final, porque son los que tienen mayores obstáculos de movilidad. Entonces, pues primero hay que sacar a los que sí pueden y después pensamos en las personas con discapacidad. Y eso ocurre en todas las situaciones de emergencia. No se informa al personal, llámese ejército, médicos, personal de protección civil, rescatistas. Ellos no tienen esta conciencia de que puede haber personas con discapacidad, cómo tratarlas, cómo dirigirse a ellas y qué necesidades tienen. Esto tiene como resultado que se relegue, que pase lo que estaba comentando hace rato, ¿no? Que se deja a las personas con discapacidad al último. ¿Por qué? Porque se considera que tenemos menos probabilidades de sobrevivir. Y eso lo vimos también durante la pandemia. Había, ustedes que son médicos, enfermeras, personal de salud, pues sabrán esta cuestión del triaje, ¿no? Y cómo había una especie de categorización donde las personas con discapacidad estábamos también en ese grupo que, aunque se consideraba población de alto riesgo, también se consideraba población que teníamos menos posibilidades de sobrevivir a la pandemia. Hay un desconocimiento de las necesidades específicas de cada uno de los tipos de discapacidad. Decir discapacidad no es suficiente para dimensionar todo lo que implica ser persona con discapacidad. Este desconocimiento, falta de información, tiene como impacto que no hay una atención digna o que el personal
encargado de atender, pues a veces no es que no quiera, es que no sabe cómo atender y cómo tratar a las personas con discapacidad. Tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad motora física o discapacidad motriz, que es la que tiene que ver con todas las limitaciones que hay en cuestiones de movimiento. La discapacidad motriz más común es la parálisis cerebral. Tenemos la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual tiene dos características principales. Una es que hay algún déficit o afectación en alguno de los procesos cognitivos básicos y la otra es que hay deficiencias en la conducta adaptativa. La discapacidad psicosocial, que fue la última que se agregó a esta categorización de las discapacidades y que se refiere a todas las problemáticas de salud mental, anteriormente conocidas como trastornos mentales o enfermedades mentales, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión, ansiedad, todo eso entra en la categoría de discapacidad psicosocial. Y la prevalencia de la discapacidad psicosocial es tan grande que antes de la pandemia se hablaba de que para el 2030 la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Después de la pandemia estamos seguros de que las condiciones de salud mental se han disparado muchísimo, sobre todo por la falta de detección, atención y el estigma que hay hacia la atención a la salud mental. Discapacidades sensoriales, ahí entra la discapacidad visual, ya sea la ceguera, la baja visión, la discapacidad auditiva, que es la sordera o la hipoacusia, es decir, cuando hay una pérdida auditiva, y por supuesto tenemos la discapacidad múltiple, que es cuando se presentan dos o más tipos de discapacidad de manera simultánea. En este caso podríamos pensar en la sordoceguera, por ejemplo, ¿no? Los casos de discapacidad múltiple son los que más retos nos significan a la hora de atender a la población. Bueno, aquí les vamos a plantear algunas acciones de intervención general en caso de algún desastre. Primero, pues tenemos que tener, por ejemplo, en el caso de este hospital, dentro de los protocolos de atención, ¿no?, en caso de alguna evacuación o de algún desastre, se tendría que tener detectada a toda la población, todos los usuarios, todas las personas con discapacidad que estén en este hospital, ya sea trabajando o como pacientes o que por alguna razón estén aquí. Hay que acercarse a ellos de manera respetuosa. ¿Por qué menciono esto? Porque de pronto cuando vemos a una persona con discapacidad, la gente llega, nos agarra así como si fuéramos bultos y nos quieren llevar, ni siquiera se identifican, ¿no? O sea, creen que porque hay una discapacidad. Entonces, discapacidad significa que necesitas apoyo y discapacidad significa que necesitas que hagan las cosas por ti y que no te tienen que explicar de qué se trata. Entonces, siempre hay que informar a la persona. En el caso de una persona ciega, por ejemplo, no llegar y agarrarla nada más, sino decirle: soy fulanita de tal, soy Itzel, te voy a tomar del brazo, estamos en una situación de emergencia, permíteme que te conduzca a un lugar seguro, y así en caso de todas las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta las necesidades específicas de la persona con discapacidad? Porque algunas de ellas toman medicamentos, requieren materiales de curación, ¿no? O sea, hay particularidades que se tienen que responder a esas necesidades y que en caso de desastre generalmente no sucede. Ahorita más adelante les vamos a explicar pues qué es lo que nosotros nos hemos encontrado. Vamos a hablar del caso específico de Guerrero, ¿no? Porque finalmente este trabajo que nosotros iniciamos como red de apoyo humanitario a la discapacidad inicia a raíz del huracán Otis, pero tiene como objetivo que sea un trabajo que se realice de manera permanente. Les decía, estas imágenes son imágenes reales de Guerrero, no solamente de Acapulco, sino de todos los municipios de alrededor. Estas imágenes las tomó un compañero que se llama Gerardo Sierra. Gerardo Sierra es un joven usuario de silla de ruedas por lesión medular.
Él pertenece a una organización que actúa en México que se llama Vida Independiente. No sé si alguno de ustedes la han escuchado. Vida Independiente es una organización de gran impacto que forma parte de nuestra red de personas usuarias de silla de ruedas, donde el objetivo es empoderar a las personas con discapacidad motriz y les enseñan a ser lo más independientemente posibles, a utilizar la silla de ruedas aún en lugares que consideraríamos no propicios. Gerardo, quiero reconocer su trabajo porque él ha sido, desde su silla de ruedas, quien se ha movido por toda la zona de desastre, se ha subido a los camiones a bajar despensas, ha repartido, ha organizado y ha hecho un trabajo extraordinario. Él tomó estas imágenes de los daños que hubo a Guerrero. Como podemos ver, a veces las cifras o lo que nos dice el gobierno pues dista mucho de cuál es la realidad en las zonas de desastre. Bueno, ¿qué es la Red de Apoyo Humanitario a la Discapacidad? Al día siguiente de que impacta el huracán, un grupo de personas que formamos organizaciones de la sociedad civil y que somos defensores de derechos humanos de las personas con discapacidad, nos empezamos a preguntar en qué condiciones estaban las personas con discapacidad después del huracán. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cuántos eran? ¿Dónde estaban? Empezamos haciendo un grupito de WhatsApp donde estábamos solamente 6 personas y empezamos a formar esta red para buscar la manera de llevar apoyo a los afectados por el huracán, específicamente a personas con discapacidad. Nos topamos con un montón de retos, para empezar porque no teníamos un registro de organizaciones de personas con discapacidad en Guerrero. Guerrero, como ustedes saben, es uno de los estados más precarizados, donde hay situaciones de pobreza, inseguridad, violencia más profundos y donde las personas con discapacidad se encuentran en situaciones de exclusión y de discriminación pues inimaginables. Tenemos personas que viven en zonas muy alejadas de las cabeceras municipales, alejadas de las ciudades, que ni siquiera tienen acceso a los servicios más básicos. Tenemos personas con discapacidad que ni siquiera tienen acceso a ayudas técnicas como una silla de ruedas, un bastón, unas muletas y una serie de situaciones que para quienes vivimos en las grandes ciudades es inimaginable pensar que todavía haya personas viviendo en esta condición. Cuando nos dimos cuenta del enorme reto que estábamos enfrentando, empezamos a invitar a líderes de otras organizaciones y así es como se conformó esta red de apoyo humanitario a la discapacidad. Esta red, por mencionar algunas organizaciones, tenemos a Familias y Retos Extraordinarios, que es una organización que trabaja con familias de personas con discapacidades múltiples, discapacidades profundas y que agrupa también a cuidadores de personas con discapacidad. Tenemos a Vida Independiente México, que ya se las había mencionado. Tenemos a Chiles México. A Chiles México es un equipo de atletas con discapacidad que corren maratones. Tenemos a Ilumina y Baja Visión, que es un centro de enseñanza para personas con discapacidad visual. Fundación Gran Gente Pequeña, que es una fundación de personas con talla baja. CONFE, que es una organización que lleva años luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Daniel Robles Jaro, seguramente conocen a Daniel Robles. Daniel Robles es un activista muy relevante con parálisis cerebral que ha apoyado muchísimo a visibilizar el derecho a la educación y los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Ha estado un par de ocasiones en la conferencia mañanera. Daniel Robles forma parte de nuestra red. Por mi parte, que represento al colectivo Educación Especial Hoy, que nos enfocamos en el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Yo también nací, liderada por Katia de Artigues, una gran periodista, y que lo que se encarga yo también es justamente de difundir a través de este sitio especializado noticias y todo lo relevante en materia de discapacidad. Debo decir que es el único sitio especializado por completo en discapacidad en México.
Y bueno, no voy a acabar obviamente de mencionar a todas las organizaciones que formamos parte de esta red, pero de ser 6, ahorita pues ya incluso hay algunas que su logo ya no alcanzó a aparecer aquí porque se han ido uniendo más en el camino. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, tenemos 6 acciones principales. Uno ha sido el acopio de materiales para personas con discapacidad. ¿Qué tipo de materiales? Sobre todo material de curación. Nos encontramos con personas con discapacidad que perdieron no solamente sus ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones, muletas, sino que también perdieron todos sus medicamentos, perdieron sus viviendas, perdieron sus materiales de curación. Ustedes saben perfectamente que una condición de salud no atendida puede desencadenar muchísimas otras problemáticas. Seguimos teniendo lamentablemente personas afectadas por el huracán que no han tenido acceso a atención médica después del desastre y que sus condiciones de salud se han ido agravando. Llagas, por ejemplo, llagas por presión en el caso de personas con discapacidad motriz. Medicamentos especializados, anticonvulsivos, antibióticos específicos, medicamentos de alta especialidad que nos encontramos que, aparte de que no había dinero para comprarlos, si alguien tenía dinero para comprarlos, no había dónde, porque todo estaba total y absolutamente destruido. Otra de las necesidades que encontramos fue el agua. No había agua potable. Nosotros empezamos a contactar a la gente cuando se empezaron a restablecer las comunicaciones y la principal petición era: necesitamos agua, no solamente para beber y bañarnos, sino para curarnos las heridas, para mantener la higiene básica de niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Traslado y entrega de los insumos a Guerrero. Ese fue uno de los retos más grandes que hemos enfrentado en la red. Afortunadamente encontramos el apoyo de fundaciones como Fundación Origen, quien no solamente nos ha donado muchísimas despensas e insumos para las personas, sino que también nos ha apoyado con el traslado de todo esto, y esto se ha repartido bajo la coordinación de Gerardo, a quien ya les mencionaba, con la gente de Vida Independiente del Estado de Guerrero. Recaudación económica específica vía una de nuestras organizaciones. Empezamos a recaudar donativos a través de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. El dinero que se ha recaudado se ha utilizado para comprar todos aquellos insumos especializados que no se encuentran en las despensas o en los programas de apoyo ni del gobierno ni de ninguna otra institución, como lo mencionaba hace rato. Sondas, bolsas para colostomía, medicamentos, jeringas, gasas, desinfectante, todo eso que es específico para las personas con discapacidad se ha comprado con los donativos en efectivo. Información accesible y útil. Hemos estado trabajando con diversas organizaciones para hacer llegar información sobre, no solamente sobre este desastre, sino sobre prevención de desastres a las personas con discapacidad y a todas las personas interesadas. Estamos también pugnando porque la reconstrucción se realice de manera accesible, es decir, que todas las escuelas, edificios, todo lo que se reconstruya se haga con perspectiva de discapacidad para asegurar que todos los edificios, que todas las construcciones cumplen con los requerimientos de accesibilidad necesarios, llámese rampas, espacios suficientes, guías pododáctiles, sanitarios, cambiadores, que todos los espacios se reconstruyan con perspectiva de discapacidad. Mapeo de personas, organizaciones y personas voluntarias. Bueno, hicimos un comité a través del cual empezamos a rastrear a las personas con discapacidad en Guerrero. No fue fácil, como les comentaba, ¿no? Porque no encontrábamos la manera. Abrimos una página en Facebook a través de la cual empezamos a circular unos formularios. Nos metimos a los grupos de WhatsApp y grupos en redes sociales a los que podías acudir para localizar algún familiar desaparecido o para pedir algún tipo de apoyo. Pues nosotros los hemos utilizado para que las personas con discapacidad pues encuentren esta red.
Puedo decir muy orgullosamente que hemos apoyado también a escuelas. Bueno, aquí en esta foto, aquí está Gerardo, que está repartiendo despensas. La verdad no es una muy buena foto, pero la quise poner porque creo que es importante visibilizar que somos una red de personas con discapacidad apoyando a otras personas con discapacidad. Y que de pronto pensamos que por ser usuario de silla de ruedas o de muletas o de algún bastón no podemos involucrarnos, no podemos apoyar, y por supuesto que se puede hacer cuando hay voluntad y cuando hay recursos. Aquí tenemos algunas imágenes de las personas que se han visto beneficiadas por la red de apoyo humanitario. Estas imágenes, muchas no las hemos subido a redes. Las que les comparto es con la autorización de la persona que fue beneficiaria. A veces nos dicen, es que no tomen fotos, y es que no decimos sí, porque tenemos que demostrar que lo que la gente está donando y que el apoyo está llegando realmente a las personas. Estamos también en un momento muy delicado porque vienen las elecciones, y ustedes saben que cuando se acercan los tiempos electorales, pues cualquier tragedia, cualquier desgracia o cualquier oportunidad es utilizada para pues hacer campaña o para hacer uso político, en este caso de las personas con discapacidad, y nuestra red es una organización pues totalmente apartidista y ajena a cualquier partido político, sindicato, político, etcétera, ¿no? Entonces, hemos sido cuidadosos también de que esto no parezca que nosotros queremos pues favorecer o anunciar la imagen, pues no solamente de alguna de nuestras organizaciones en particular, sino que la idea es pues apoyar a la gente. Y pues bueno, todas son personas con discapacidad. También estamos apoyando, les comentaba, a las escuelas, específicamente los centros de atención múltiple, que son las escuelas a donde asisten los alumnos y alumnas con discapacidad. Aquí tenemos una lista de necesidades. Esta fue la primera lista que nosotros elaboramos y empezamos a difundir. Y hasta abajo aparecen solamente esos logos porque esas fuimos las organizaciones que nos agrupamos de principio, ¿no? Está por ahí el Movimiento de Personas con Discapacidad, Findedis, Alianza CIMA, que es un grupo de mujeres con discapacidad y aliadas, y bueno, el Colegio Vasco de Quiroga, yo también, y Educación Especial Hoy. Bueno, esta es el número de cuenta para donativos en efectivo en caso de que alguno de ustedes quisiera apoyar. Todos estos donativos son deducibles de impuestos y pues bueno, la entrega se realiza a través de insumos especializados para personas con discapacidad. Es importante decir que ha bajado muchísimo el apoyo porque de pronto los primeros 2-3 semanas de la tragedia, pues todo mundo apoya, todo mundo pregunta, pero después pues como que se nos olvida. Sin embargo, la reconstrucción no solamente de Acapulco, sino de los municipios aledaños que fueron los más afectados, una de las problemáticas que nosotros encontramos en la red fue que todo el apoyo se estaba canalizando a Acapulco. Y decían, apoya Acapulco y vamos a reconstruir Acapulco, y obviamente pensando también en la cuestión turística, lo cual es totalmente lógico porque pues la gente en esos lugares vive en su mayoría del turismo. Los que no trabajan en algún hotel, algún restaurante, pues venden algo, ¿no? Y justamente diciembre es una de las temporadas más altas y donde la gente de Guerrero, pues digamos que hace su guardadito, ¿no? Como resultado de toda la afluencia que hay. Entonces, el apoyo se fue a Acapulco. Los municipios como Tecpan de Galeana o Coyuca se vieron olvidados. Sabemos que todavía hay algunos pueblos, algunas comunidades donde el apoyo apenas está llegando, de gente que perdió absolutamente todo. Me preguntaban a mí en una entrevista que di hace más o menos 2 semanas sobre los hospitales. Me decían, es que ya están abiertos todos los hospitales en Guerrero. Y yo decía, sí, pero hay personas que no pueden llegar a los hospitales.
como es el caso de las personas con discapacidad. Y no se está haciendo, no hay una estrategia ni desde el Ejército, desde la Marina, desde Protección Civil, donde se contemple específicamente a las personas con discapacidad. Yo quiero dejar esto hasta aquí. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber sobre este trabajo que hemos estado realizando. Muchas gracias por la plática. Yo quisiera preguntar si se sabe más o menos cuántas escuelas se encuentran destruidas en Guerrero que pertenezcan a los CAM, etcétera. Bueno, de acuerdo a las últimas cifras que tenemos, hay más o menos 850 escuelas, 850 planteles dañados en la zona de desastre. Justamente cuando venía para acá, en el chat de la red, estábamos tratando de investigar cuántas de esas escuelas eran escuelas de educación especial. Se sabe que no hay todavía una estrategia de reconstrucción de las escuelas por parte de la Secretaría de Educación y por supuesto que las acciones que se están pensando tanto para la reconstrucción de las escuelas como para el regreso a clases pues no tienen contemplado algo específico para la población con discapacidad. La semana pasada, me parece que fue el viernes, en Yo También se hizo un programa especial donde justamente estuvo una maestra de educación especial y que ella hizo un video donde mostraba pues cuáles eran las condiciones en las que había quedado el centro de atención múltiple en el que ella trabaja, bueno, el que ella dirige porque es directora. Y un dato muy interesante que nos daba es que solamente el 10% de los alumnos de la matrícula total de la escuela están en condiciones de regresar a clases. Todos los demás o los sacaron de Guerrero, ¿no? Los mandaron a otros lugares con familiares o con amigos debido a la situación, o no están en condiciones de volver a clases. ¿Por qué? Porque pues, las escuelas están totalmente pues, destruidas, las casas, ¿no? Entonces, pues yo creo que la última prioridad ahorita es que regresen a clases, pero sí tenemos más o menos 800 escuelas afectadas. Yo tengo una duda. Oh, gracias, Itzel. Impresionante los datos que nos diste. ¿Cómo saben ustedes a dónde entregar el apoyo? O sea, ¿lo entregan por asociaciones, personas que ya están inscritas en asociaciones, anuncian en la calle? ¿Cómo saben a dónde llegan? Pues bueno, eso que preguntas ha sido uno de los principales retos, ¿no? Porque nosotros queríamos ayudar a las personas con discapacidad afectadas, pero no sabíamos dónde estaban ni cómo encontrarlas. Lo primero que quisimos hacer fue contactarnos con organizaciones de personas con discapacidad que estuvieran en las zonas afectadas, y después de mucho buscarle encontramos 4 organizaciones. Hicimos una serie de formularios que, como les decía, empezamos a circular en los grupos de Guerrero, estos grupos que son por colonia. No sé si vieron cuando el desastre que empezaron a circular grupos por colonia para que tú pudieras, pues, si tenías algún familiar desaparecido, o saber dónde iba a haber comedores comunitarios, etcétera. Nos metimos a esos grupos y empezamos a anunciar, ¿no? Si eres persona con discapacidad o conoces a alguna persona con discapacidad que necesite apoyo, pues bueno, puedes llenar este formulario, puedes contactarnos. Así poco a poco también fueron llegando. Obviamente, pues a través de los compañeros que están allá, es decir, el equipo de Gerardo, pues hubo muchas personas que se empezaron a acercar, ¿no? Porque pues llama la atención ver a un grupo de gente en silla de ruedas apoyando a otras personas, ¿no? Con discapacidad. También nos empezaron a contactar de los CAM, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvimos difundiendo en redes, hemos tenido varias entrevistas, varios espacios en medios de comunicación donde hemos hablado sobre la red. Entonces, así poco a poco la gente ha ido llegando.
Nos hemos asegurado de que sean personas con discapacidad las benefactoras, les tomamos una foto, ¿no? Como para asegurar que recibieron la ayuda. Nos decían al principio es que hay que pedirles una credencial de elector. No quisimos hacerlo justamente por lo que les comentaba de las cuestiones electorales, porque no queríamos que pensaran que le estábamos condicionando la ayuda, que íbamos a hacer un uso incorrecto de su información. Pero, bueno, en una cifra dura es que en Acapulco viven más o menos 49,000 personas con discapacidad. De esas 49,000, pues nosotros hemos logrado de manera directa apoyar más o menos a 700, 800, solo en Acapulco. Yo sé que parecen pocas para el universo pero para algo donde no había absolutamente nada, la verdad es que para nosotros sí es un gran logro. Y bueno, y seguimos, ¿no? Seguimos trabajando. El día de ayer se han donado también sillas de ruedas. El día de ayer contactamos a otros 3 centros de atención múltiple, se van a hacer llegar otras 200 apoyos para niños y niñas con discapacidad. Entonces, pues sí, ha sido difícil contactar a las personas, pero se ha logrado poco a poco, ha sido un trabajo constante. Nos hemos encontrado también con que la gente nos dice, es que desde la semana pasada mandé mi solicitud y no me han apoyado, y les decimos, híjole, pues téngannos paciencia, porque pues aparte que somos poquitos, pues tampoco ha sido, ¿no? Sencillo organizarnos, pero bueno, eso es lo que hemos hecho para poder llegar a la población con discapacidad. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Parece que hay algunas preguntas en el chat. Ok. Sí. Yo voy a preguntar en lo que encuentran ahí las preguntas del chat. Muchas gracias de verdad por la plática y por el trabajo que están haciendo. Es muy impresionante porque probablemente es donde genuinamente se ve la preparación de las sociedades para situaciones de desastre. Cuando considera a su población más vulnerable. Entonces, yo recuerdo mucho una escena en un temblor aquí en la Ciudad de México. Yo estaba tras una ventana y del otro lado empezaron a correr personas para salir del edificio. Yo podía ver a través de la ventana y había una mujer en silla de ruedas y todo el mundo pasó de largo y no le ayudaban y la mujer ahí sin poderse mover. Entonces, está analizado en algunos documentos que las personas que más son susceptibles de daño y de pérdida de vida son personas vulnerables, entre las que están obviamente las personas con discapacidad de cualquier tipo, los bebés y las mujeres embarazadas. No se desarrollan, uno va al cine y ve a dónde acomodan a la gente con discapacidad. ¿Realmente estás contemplando que si tiene que salir corriendo va a caber por la puerta, por la salida de emergencia? En los mismos hospitales, las rutas de evacuación son escaleras, no rampas. Y entonces hay gente que entra con sillas de ruedas. Si hay un lugar donde vamos a encontrar gente en silla de ruedas, son los hospitales. Y no tenemos visto que cuando tenemos que evacuar, tenemos que considerar que tenemos que evacuar a gente con discapacidad, ¿no? Y luego la lucha que debe estar teniendo esta gente para poder seguir adelante, lo que han de estar sufriendo, y luego sin analgésicos, con llagas, o sea, ni aún con la plática que nos has dado, yo creo que dimensionamos todo lo que está sufriendo esta gente. Y creo que es importante que lo empecemos a visualizar. Muchas gracias. No, sí, justamente recibimos también imágenes de personas con discapacidad solicitando ayuda, imágenes muy sensibles que obviamente no podíamos compartir, pero sí de gente ya con llagas ya casi gangrenadas, ¿no? O sea, con situaciones de salud ya muy complicadas por la falta de medicamentos, por la falta de atención, por la falta de higiene, porque ustedes imagínense que no haya agua. O sea, agua para beber, agua para bañarse, agua para curarse una herida, el lodo, el calor, los mosquitos, o sea, todas las problemáticas que se presentan por las mismas condiciones climáticas, que si ya el clima representa un reto para muchas personas, pues con un desastre natural, pues todavía esto impacta muchísimo más
Nos tocó ver a través de las imágenes que nos ha mandado Gerardo, pues casas que quedaron totalmente destruidas, ¿no? Gente que perdió absolutamente todo. Les cuento que nuestro primer impulso al crear esta red era sacar a las personas con discapacidad de Guerrero, ¿no? Decíamos, hay que sacarlas, llevarlas a algún albergue, pero las mismas personas con discapacidad no quieren abandonar sus hogares, ¿no? Ellos dicen, es que yo no me voy a ir porque pues aquí está mi familia, aquí está mi casa. La inseguridad es otra problemática. Muchos de ellos nos decían, es que si yo me voy y dejo mi terreno, mi casa, pues si yo regreso ya no lo voy a encontrar porque va a llegar el narco, van a llegar los paracaidistas, o sea, me van a quitar. Y ha sido muy complicado ver todo esto y sobre todo uno se siente muy impotente, ¿no? Porque tú quisieras tener todos los recursos y hacer llegar todo el apoyo, pero nos damos cuenta de que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y por eso invitamos también a la sociedad a mirar a las personas con discapacidad, no solamente en el caso de Guerrero, sino cuántas personas con discapacidad se vieron afectadas durante los sismos del 2017, ¿no? Como lo comentabas, ¿no? O sea, de pronto somos tan indiferentes que pues nadie los apoya. Podemos ver a una persona arrastrándose en la calle y todo el mundo pasa y es como si no existiera. Por eso es importante, dicen que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y de pronto decimos, ay, pues las personas con discapacidad, pues son ese grupito ahí. No, somos un montón y estamos en todos lados. Y tenemos derechos y algo que es muy importante también decir es que no somos una población vulnerable, como nos han hecho creer. Somos una población vulnerada por la sociedad, vulnerada por los gobiernos, vulnerada por la falta de acceso a la educación, al trabajo, a la vida digna. No sé si hay algo más que quieran comentar. Yo nada más quisiera saber si ya se está haciendo algo para tener un censo nacional de personas con discapacidad o si este censo que hicieron en Guerrero podría ser como una semilla para empezarlo a hacer. Pues lo ideal es que se hiciera un censo más completo que el que se hizo en 2020-2021 por parte del INEGI. Debo decir que el último censo que hizo el INEGI ya incluía, o sea, ya significó algunos avances porque ya incluía, por ejemplo, las condiciones de salud mental, ¿no? Ya se consideró a las condiciones de salud mental como discapacidades. Por eso también esta cifra se disparó, ¿no? Porque teníamos en el 2014 una cifra de 7 millones, no eran 7, eran como 5 millones de personas con discapacidad y de acá nos fuimos a 7.5 millones de personas con alguna discapacidad censadas, más las que presentaran alguna limitación. Y eso nos da un total de casi 21 millones de personas con algún tipo de discapacidad o limitación. Entonces, sí esperaríamos, no nada más, pues es algo que esperamos, sino es una necesidad, y después de la pandemia, por supuesto, también se necesita hacer otro censo, no solamente de la población con discapacidad, sino de la población en general, para ver cuáles son las condiciones demográficas del país, y esperaríamos que en estos censos se incluyera o se fuera más enfático en la población con discapacidad, sobre todo quienes nunca son incluidos en la estadística porque viven en comunidades o en espacios demasiado alejados y el censo no llega hasta esos espacios. Yo creo que si tuviéramos una cifra real de cuántas personas con discapacidad, sí estaríamos hablando pues de más de 30 millones, ¿no? O sea, de toda la gente con discapacidad que hay. A veces se nos olvida que en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un apartado muy importante es que no solo en las políticas, sino en cualquier actividad que incluya a personas con discapacidad, tiene que darse voz a alguien que lo esté viviendo desde adentro. Y desde este momento, bueno, te vuelvo a agradecer por haber aceptado la invitación, poner la voz en alto por aquellas personas que en este momento necesitan de nuestra ayuda. A veces cuando pasan estos desastres no sabemos dónde ayudar.
Aquí tenemos un punto en donde realmente el apoyo que demos va a ser de beneficio a las personas que realmente lo necesitan, dadas, otorgadas con completa y total integridad, lo cual es muy útil. Ojalá que se animen a poder colaborar con esta red, que es uno de los principales propósitos de haberte invitado aquí, de mi parte, que se sumen a poder apoyar. Y bueno, si no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones en el chat a tan excelente ponencia, y les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de venir a escuchar las palabras de Itzel. Y pues sin más por el momento, si no hay más comentarios, cerramos la sesión especial Inter. Yo tengo un último comentario. Itzel, ¿nos pusiste en qué dirección se reciben los donativos en especie? Porque creo que no. ¿O sí? Creo que se me pasó eso en la Ajá. presentación, porque sí Porque tenemos... son donativos específicos que nosotros los médicos podemos donar con Ay, cierta pero- facilidad, una sonda, o sea, es decir, Sí, en tenemos Lanceta nos venden y no caro. cuatro centros de Ajá. acopio. Le puedo hacer llegar a Mayra la imagen donde vienen las direcciones de los 4 centros de acopio, a donde se puede hacer llegar ese apoyo, para que a su vez nosotros lo podamos mandar a Guerrero, porque efectivamente nosotros lo que hacemos es comprar todos los insumos y se mandan por paquetería al compañero Gerardo, quien a su vez es quien los distribuye de acuerdo a las necesidades. Se compran, por ejemplo, pañales, ¿no? Pero pues se compran cajas de pañales, tanto para niño como para adulto. Quiero retomar un poco lo que decía Mayra sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Efectivamente, en el artículo 4, numeral 3 de la Convención, es donde se establece el derecho que tenemos las personas con discapacidad a ser consultadas y a participar de manera activa en la toma de decisiones, y a que se nos pregunte nuestra opinión en toda la legislación, en todas las políticas o en prácticamente todo lo que nos impacte directamente. Y este es uno de los grandes pendientes del gobierno mexicano, el consultar a la población con discapacidad e involucrarnos directamente en la construcción de políticas públicas, en la construcción de reglamentos, de protocolos, y esto se ve reflejado. ¿Por qué se los comento? Porque muchas veces los protocolos de atención mencionan a las personas con discapacidad, pero como esos protocolos los elaboran personas sin discapacidad, entonces ellos plantean las necesidades que ellos creen que las personas con discapacidad tenemos, pero como no viven la discapacidad, entonces tienen una visión sesgada o a veces errónea de lo que realmente se necesita. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo por su atención. Pueden seguirnos en la Red de Apoyo Humanitario a la Discapacidad, esa es la página de Facebook. También pueden seguirnos en Educación Especial Hoy, es otra ahí en Facebook también, o en redes. Y pues los invitamos a apoyar a esta red, que tiene el objetivo de impactar positivamente en la población con discapacidad, no solamente después de este desastre de Guerrero, sino de manera permanente, ya que siempre hay necesidades que solventar de las personas con discapacidad, y sobre todo pues visibilizar que el gobierno tiene que tomarnos en cuenta en sus protocolos de atención y en los planes de prevención y atención a desastres naturales, porque de no hacerlo, entonces nos coloca en una situación de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún correo o teléfono para que te contacten? Sí, no, me pueden contactar en educacion.especial.hoy@gmail.com. Sí, bueno, ahí está escrito el correo a través del cual nos pueden contactar.
Ahí nos pueden mandar sus dudas, solicitudes de atención, de información, o si quieren colaborar con la red, también nos pueden mandar un correo ahí y nosotros con mucho gusto les respondemos, o en su defecto nos pueden también mandar un mensaje por Facebook a la página de la red. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que nos vieron por Zoom. Ya anoten bien ese correo. Para los que nos están viendo, ahorita le hago llegar a Itzel una petición en particular de alguien del público que ya nos escribió sobre una silla de ruedas. Y muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.